Las manos me temblaban mientras me quitaba la chaqueta mojada por la llovizna. No podía creer lo que veía. Ahí estaba ella, sentada, impecable, en el centro de la mesa de entrevistas, como si fuera la dueña del lugar. Sus ojos me siguieron hasta que ocupé mi silla y pude notar la chispa de reconocimiento en su mirada. Me pregunté si recordaría mis manos cubiertas de grasa, el neumático pinchado en el arcén y aquel momento en que nuestras vidas se cruzaron por pura casualidad. Pero, ¿por qué estaba ella aquí? Y, sobre todo, ¿qué significaba eso para mí? Antes de que te cuente cómo una parada improvisada en una autopista cambió el rumbo de mi vida, dale like a este video, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue la última vez que ayudaste a un desconocido? Tu apoyo me ayuda a seguir contando estas historias. La mañana empezó como cualquier otra, pero con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Ese día tenía la entrevista más importante de mi vida. Mi currículum había pasado un filtro que normalmente descartaba a cientos de candidatos, y ahora tenía una oportunidad de oro para presentarme en persona. Revisé mi ropa 3 veces, me aseguré de llevar copias de mi hoja de vida, y salí con tiempo de sobra. El cielo estaba encapotado, y una llovizna ligera comenzaba a oscurecer el asfalto. Conduje concentrado, repasando mentalmente posibles preguntas y respuestas, imaginando la sonrisa confiada que intentaría mantener frente al panel. Todo iba según lo planeado, hasta que vi un destello de luces intermitentes a un lado de la autopista. Un coche viejo, color crema, estaba detenido en el arcén. Delante, una figura encorvada. Una mujer mayor, cubierta con un impermeable que parecía demasiado grande para su frágil cuerpo. Sostenía un gato hidráulico que no lograba colocar bajo el coche. Nadie más se detenía. Pasé junto a ella y por un instante mi instinto me dijo que siguiera. Tenía una cita crucial. No podía arriesgarme a llegar tarde. Pero algo, en la forma en que luchaba contra aquel gato oxidado con sus manos temblorosas, me hizo soltar un suspiro pesado y mirar por el retrovisor. En ese momento, supe que iba a parar, aunque eso significara poner en riesgo mi propio futuro. Durante semanas había soñado con este día. No era solo una entrevista de trabajo, era la entrevista. La empresa era reconocida no solo por su éxito en el sector, sino por las oportunidades que brindaba para crecer profesionalmente. Yo había estado estancado en un empleo rutinario, sin proyección, sobreviviendo a base de pequeños aumentos y mucho café barato. Cuando vi la vacante publicada, supe que tenía que intentarlo, aunque la competencia sería feroz. Pasé noches enteras preparando mi portafolio, ensayando frente al espejo, grabándome con el móvil para pulir mi tono de voz. Me había imaginado tantas veces entrando en esa sala con paso firme, dando un apretón de manos seguro y respondiendo con fluidez a cada pregunta. Tenía todo medido al milímetro. La hora de salida, la ruta más rápida, incluso un plan alternativo en caso de tráfico. Pero esa mañana, el tráfico no era mi preocupación. Era yo mismo. Sentía ese hormigueo en el estómago que mezcla nervios con esperanza, y mi mente saltaba de un escenario a otro. ¿Y si me ponía nervioso y tartamudeaba? ¿Y si me preguntaban algo que no sabía? ¿Y si simplemente no les gustaba? Mientras conducía, pensaba en lo mucho que necesitaba ese trabajo. No se trataba solo de dinero, aunque claro, un sueldo digno no vendría mal, sino de dignidad, de sentir que mi trabajo tenía valor. Llevaba demasiado tiempo sintiendo que mi esfuerzo pasaba desapercibido, como si fuera invisible, y ahora, por fin, tenía la oportunidad de demostrar que valía más. Por eso, cuando vi aquel coche detenido, mi primera reacción fue pura lógica fría. No puedo parar. Tenía una cita, un compromiso, un objetivo claro, pero la lógica dura no siempre gana. No sé si fue por la forma en que la mujer sostenía el gato hidráulico, como si fuera más pesado que ella misma, o por la fragilidad que transmitía su postura, encorvada bajo la llovizna. Tampoco sé si tuvo que ver con mi abuela, que falleció hace unos años y que siempre me repetía: nunca pases de largo si puedes ayudar.
Pasé frente a ella y mi mirada se cruzó con la suya por apenas un segundo. Fue suficiente. Vi cansancio, frustración y una pizca de desesperación, y sentí un golpe de conciencia. Frené, encendí las luces de emergencia y me detuve unos metros más adelante. En ese momento, el reloj en el tablero me recordó que estaba a solo 1 hora de mi cita. Entre llegar empapado y con las manos manchadas de grasa o llegar impecable y a tiempo. Parecía una decisión fácil, pero no lo era. El corazón me decía una cosa, la mente otra, y entonces me escuché a mí mismo decir en voz baja: si fueras tú ahí, ¿esperarías que alguien se detuviera? Respiré hondo, tomé el paraguas del asiento trasero y caminé hacia ella. Sentía el peso de mi propia decisión como si estuviera cargando algo más que un simple paraguas. No sabía que ese pequeño gesto de detenerme iba a cambiar el rumbo entero de mi vida. El asfalto estaba húmedo y resbaladizo, y cada paso que daba hacia ella parecía más pesado que el anterior. El ruido constante de los coches pasando a toda velocidad creaba un zumbido grave en mis oídos, interrumpido solo por el chasquido ocasional de algún charco bajo las llantas. La llovizna no era fuerte, pero lo suficiente para empapar el aire de un olor a tierra mojada mezclado con gasolina. Ella estaba agachada, con el impermeable abierto, intentando enganchar el gato hidráulico debajo del chasis. Sus manos, huesudas y pálidas, temblaban no sé si por el frío o por el esfuerzo. Llevaba un par de guantes de lana empapados, que lejos de ayudar, parecían volver sus movimientos más torpes. «Buenos días», dije intentando que mi voz sonara calmada, aunque sentía la urgencia latiendo en el pecho. Ella levantó la vista, y por un momento sus ojos claros me miraron con una mezcla de alivio y desconfianza. La lluvia se había enredado en su cabello blanco pegándolo a su frente. «Oh», respondió como si no supiera si aceptar ayuda o disculparse por necesitarla. «El neumático se pinchó hace unos kilómetros. He intentado, pero este gato no quiere entrar bien». Me agaché junto a ella. Apartando suavemente el gato de sus manos. «Permítame, no es un problema». Su suspiro fue tan profundo que casi pude sentir el peso que se le quitaba de encima. Me arrodillé sobre el pavimento frío y mojado, sintiendo cómo el agua traspasaba el pantalón de inmediato. Localicé el punto correcto para el gato y lo coloqué con firmeza. Mientras giraba la manivela, el coche empezó a elevarse poco a poco. Ella observaba cada movimiento con atención, como si estuviera evaluando mi destreza o tal vez recordando la última vez que alguien se había detenido a ayudarla. «Es raro que alguien se pare hoy en día», comentó en voz baja. «Todos tienen prisa, nadie se quiere mojar». No supe si lo dijo como un halago o como una queja resignada. Sonreí, intentando aligerar el momento. «Bueno, supongo que hoy soy la excepción». Terminé de levantar el coche y aflojé las tuercas del neumático pinchado. El metal frío se sentía resbaladizo bajo mis dedos. Ella intentó acercarse para ayudar, pero negué con la cabeza. «No se preocupe, no quiero que se ensucie». «No me preocupa ensuciarme», dijo con un leve tono nostálgico. «Lo que me preocupa es que llegue tarde a donde sea que iba». Sonreí de nuevo, aunque en mi interior esa frase me pinchó como una aguja. Sí, iba a llegar tarde. Y no a cualquier cosa. Mientras sacaba el neumático y colocaba la rueda de repuesto, le pregunté: «¿Vive cerca?» «Más o menos», respondió, esquivando la mirada. Tenía que llegar a una reunión importante. Me llamó la atención su elección de palabras. Reunión importante. Sonaba extraño en el contexto. No la imaginaba trabajando, y menos aún yendo a una cita formal. Pero no insistí. Cuando aseguré la rueda y bajé el coche, ella se enderezó lentamente. A pesar de su fragilidad física, había algo en su postura, una dignidad silenciosa. «No sé cómo agradecerle», dijo finalmente. «Si necesita algo, lo que sea, no dude en pedírmelo». Negué con la cabeza, cerrando el maletero.
No es necesario. Solo tenga cuidado en la carretera. Su sonrisa, breve pero cálida, me acompañó mientras me despedía y volvía a mi coche. Me quedé con la sensación extraña de que aquella mujer tenía más historia detrás de lo que dejaba ver. Pero no había tiempo para pensar en eso. El reloj del tablero me recordó que ahora estaba contra el tiempo. Muy contra el tiempo. Volví al maletero de su coche para guardar el neumático pinchado. Estaba más pesado de lo que parecía, cubierto de una fina capa de barro que me manchó las manos y la camisa sin remedio. Ella intentó tomarlo para ayudarme, pero lo rechacé con una sonrisa. De verdad, no se preocupe, ya casi termino. Sacudí el agua de mis manos y volví a mi coche a buscar un trapo que siempre guardo en el maletero. Mientras lo hacía, pensé en lo absurdo de la situación. Ahí estaba yo, en plena autopista, arrodillado bajo la llovizna, luchando contra un neumático, mientras mi futuro profesional pendía de un hilo. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí sentía que estaba haciendo lo correcto. Ella se quedó a un lado, observando. Tenía un bolso pequeño colgado al hombro, de cuero viejo pero bien cuidado. Sus zapatos, aunque empapados, eran elegantes, de esos que no compras en cualquier tienda. Pequeños detalles que empezaban a llamar mi atención. ¿Suele conducir sola?, pregunté, más para romper el silencio que por curiosidad real. Siempre, dijo sin vacilar. No me gusta depender de nadie para moverme. Esa respuesta me hizo sonreír. Tenía algo de rebeldía en su voz, algo que contrastaba con la imagen frágil que proyectaba. Apreté la última tuerca y me incorporé. El cielo seguía gris, pero la llovizna había amainado. Ella se acercó, sacó un pañuelo blanco de su bolso y me lo ofreció para secarme las manos. Lo rechacé amablemente. Guárdelo, está limpio. Mis manos ya no tienen remedio. Ella rió suavemente, y esa pequeña risa rompió la tensión del momento. Sentí que me observaba con cierta gratitud genuina, pero también con un interés que no supe interpretar. ¿Está seguro de que no puedo hacer nada por usted?, insistió. Me encogí de hombros. Lo único que puede hacer es llegar a su reunión sin problemas. La acompañé hasta el asiento del conductor, y ella, antes de entrar, se giró hacia mí. Es extraño. No siempre me detengo a hablar con extraños, pero hoy siento que debía conocerlo. Su frase me dejó un eco raro en la cabeza, como si hubiera más significado del que aparentaba. Encendió el motor y bajó la ventanilla. Gracias. De verdad. Si alguna vez necesita algo, lo que sea, espero que no dude en buscarme. No tuve tiempo de responder antes de que arrancara lentamente y se perdiera entre el tráfico. Me quedé parado unos segundos, sintiendo cómo el frío calaba en mi ropa. Volví corriendo a mi coche, encendí el motor y miré el reloj. 40 minutos para llegar a una cita que estaba a casi 1 hora de distancia. Pisé el acelerador, maniobrando entre los carriles, intentando ganar unos minutos. El limpiaparabrisas marcaba un ritmo nervioso mientras mi mente se dividía entre la satisfacción de haber ayudado y la angustia de estar retrasado para lo que, en teoría, era mi gran oportunidad. En algún punto de la carretera pensé en llamarlos para avisar que llegaría tarde, pero luego dudé. ¿Y si eso me hacía parecer poco profesional? ¿Y si directamente me cancelaban la entrevista? Decidí seguir conduciendo, confiando en que, tal vez, el destino tendría un as bajo la manga. Mientras avanzaba, la imagen de la mujer no se me iba de la cabeza. Su dignidad, su forma de agradecer, su mirada intensa. Y aunque no lo sabía entonces, esa mirada iba a reaparecer mucho antes de lo que imaginaba. En el lugar menos esperado. El reloj del tablero parecía burlarse de mí. Cada minuto que pasaba era como un martillo golpeando mi tranquilidad. La carretera, que por la mañana había estado fluida, ahora estaba saturada. Frenazos, luces rojas, conductores impacientes. El limpiaparabrisas arrastraba las últimas gotas de lluvia, pero mi frente estaba perlada de sudor frío.
Miraba el GPS con desesperación. Calculaba y recalculaba mentalmente. Incluso si aceleraba más de lo prudente, llegaría al menos 10 minutos tarde. Y en mi cabeza eso equivalía a un desastre absoluto. Una entrevista tan importante no es un lugar donde quieras dar tu primera impresión con la palabra tarde escrita en la frente. Pensé en mi currículum, en todas las horas que había invertido preparándome, en el traje que había planchado con esmero la noche anterior, en el café que había tomado intentando mantenerme alerta y no dejar que los nervios me dominaran. Todo eso para arriesgarlo por un neumático y una mujer que probablemente olvidaría mi rostro en cuanto llegara a su destino. La autopista se abrió finalmente hacia la salida que me llevaba a la ciudad. Los semáforos parecían haberse confabulado para estar siempre en rojo. Aparqué lo más rápido que pude en un estacionamiento cercano. Salí casi corriendo, con el maletín en una mano y la carpeta con mis documentos en la otra. Eran ya 12 minutos tarde cuando llegué a la recepción. La recepcionista me miró con esa mezcla de profesionalidad y lástima que solo alguien acostumbrado a ver candidatos nerviosos puede ofrecer. «Buenos días», dije, tratando de sonar firme. Tenía una entrevista programada para las 11. Ella miró la agenda, luego el reloj, y después me sonrió con cortesía. «Sí, el panel está reunido ahora. Voy a avisarles que llegó». Me senté en la sala de espera, intentando recuperar el aliento. Observé mi reflejo en la pantalla negra de un televisor apagado. El cabello algo revuelto, la corbata torcida, una mancha oscura de barro en el dobladillo del pantalón. Cerré los ojos unos segundos, repitiéndome que aún podía salvar la situación si mantenía la calma. Pasaron 5 minutos. La recepcionista volvió y me indicó con un gesto que podía pasar. Me levanté, ajusté la corbata, forcé una sonrisa y crucé la puerta. La sala de entrevistas estaba iluminada por un ventanal que dejaba entrar una luz gris, como la del cielo antes de una tormenta. 3 personas estaban sentadas tras una mesa larga. El hombre del centro revisaba unos papeles, la mujer a su izquierda tecleaba en una laptop y, al levantar la vista hacia la tercera persona, sentí que el mundo se detenía. Era ella, la mujer del coche averiado, sentada en una silla ejecutiva, impecable, con un traje oscuro perfectamente entallado. El cabello, ahora seco y ordenado, recogido en un moño elegante. Las gafas descansaban al borde de su nariz, y sus ojos, esos mismos ojos que horas antes me habían mirado desde el arcén, ahora me observaban con una calma que me desarmó por completo. No pude evitar que mis labios se entreabrieran en una expresión de incredulidad. Ella, sin decir palabra, esbozó una sonrisa mínima, como si supiera exactamente lo que estaba pasando por mi mente. Me senté, todavía procesando lo imposible de la coincidencia. Lo único que podía escuchar era mi propio corazón golpeando contra el pecho. Me preguntaba si aquello era una ventaja, o si, por el contrario, iba a complicarlo todo. La sala estaba en silencio, salvo por el leve tecleo de la laptop y el crujir de las hojas que el hombre del centro revisaba. Pero para mí, el silencio tenía otro sonido, el de la sorpresa que todavía me mantenía inmóvil por dentro. No podía evitar mirar de reojo a la mujer que, hacía apenas una hora, estaba empapada junto a un coche averiado. Ahora estaba erguida, segura, transmitiendo una autoridad tranquila que contrastaba de forma brutal con la imagen que yo tenía grabada de ella. El hombre que parecía liderar la entrevista rompió el silencio. «Gracias por venir. Entendemos que el tráfico puede ser complicado, sobre todo con este clima. ¿Está listo para comenzar?» Asentí, intentando no dejar que mi voz temblara. «Sí, claro». Las preguntas iniciales fueron lo esperado. Mi experiencia previa, mis habilidades, ejemplos de proyectos en los que había trabajado. Respondía lo mejor que podía, pero mi mente estaba dividida. Una parte atendía al panel y la otra intentaba descifrar qué hacía ella ahí, sentada al final de la mesa, escuchando en silencio. No hablaba, no tomaba notas,
Solo me observaba, no con desconfianza, pero sí con un interés que me ponía nervioso. Sentía que cada palabra mía pasaba por un filtro invisible, uno que no dependía de mi currículum, sino de algo más, algo que había comenzado en la autopista. En un momento, el entrevistador principal me pidió que hablara sobre un reto en mi vida profesional y cómo lo había superado. Respiré hondo y comencé a relatar una experiencia difícil, pero en medio de mi respuesta la vi levantar ligeramente una ceja y anotar algo en un pequeño cuaderno que tenía frente a ella. Ese gesto, tan sutil, me hizo sentir como si estuviera rindiendo cuentas ante alguien que ya me conocía más de lo que creía. En un breve receso para cambiar de tema, ella habló por primera vez. Disculpen, me gustaría hacerle una pregunta personal. El hombre del centro asintió, sorprendido pero complaciente. Adelante. Ella me miró directamente. ¿Siempre se detiene a ayudar a desconocidos en la carretera? La pregunta cayó como un trueno silencioso. Sentí un calor subir desde mi cuello hasta las orejas. Todos en la sala se giraron hacia mí, esperando mi respuesta. No siempre, dije, siendo honesto, pero cuando vi que usted, me detuve, consciente de que no debía hablar de forma demasiado personal en un contexto profesional. Cuando vi que alguien necesitaba ayuda, no me pareció correcto seguir de largo. Ella no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Interesante, murmuró, y volvió a su cuaderno. La entrevista continuó. El resto del panel retomó el control, y poco a poco conseguí enfocarme en las preguntas. Pero cada vez que me cruzaba con su mirada, esa sensación volvía, la de que esto no era una coincidencia sin importancia. Cuando terminaron, me agradecieron mi tiempo y dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Me levanté, recogí mis cosas y mientras salía, ella habló de nuevo. Un momento, por favor. Me detuve. Ella se levantó con calma y se acercó, ignorando por un instante la presencia de los otros entrevistadores. No se vaya todavía. Creo que deberíamos conversar un momento fuera de la sala. Su tono no dejaba lugar a discusión. Salimos al pasillo y allí, lejos de las miradas de los demás, me observó como si evaluara no mi capacidad para el trabajo, sino algo más profundo. No imagina lo curioso que es para mí este encuentro, dijo finalmente, y creo que es hora de que le explique quién soy realmente. Nos quedamos en ese pasillo silencioso, iluminado por la luz blanca de unos tubos fluorescentes que zumbaban suavemente. Ella mantenía las manos entrelazadas frente a sí, sin apartar la mirada de la mía. Esta mañana, comenzó. Cuando me detuve en la autopista y vi que el neumático estaba destrozado, pensé que iba a ser otro de esos días en los que todo se complica. Asentí, sin interrumpirla. Estaba lloviendo, los coches pasaban como flechas, y nadie se detenía, ni siquiera para preguntar si necesitaba ayuda. Nadie, excepto usted. Su voz se volvió un poco más suave. Podría pensar que es un gesto pequeño, pero para mí, lo que hizo fue un recordatorio poderoso de que aún existen personas que no solo piensan en sí mismas. Se inclinó ligeramente hacia mí. Lo que usted no sabía es que yo no soy solo una candidata más en esta empresa. Guardó un breve silencio, como si disfrutara del efecto de sus palabras antes de soltar el golpe final. Yo soy la presidenta del consejo directivo. Por un instante, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Recordé su bolso de cuero, sus zapatos elegantes, la forma en que me había dicho «tengo una reunión importante». Todas esas piezas que antes parecían detalles sin importancia, ahora encajaban en un cuadro perfecto y enorme. Y esta entrevista, continuó, no fue idea del panel, fue mía. Parpadeé, sin entender del todo. ¿Suya? Ella asintió.
Quise estar presente porque me gusta conocer personalmente a quienes podrían unirse a nosotros, y después de lo que pasó esta mañana, tenía aún más interés. Se cruzó de brazos, evaluándome. Podría pensar que lo que hizo fue un sacrificio tonto. Tal vez incluso le pareció que arruinó sus posibilidades, pero lo cierto es que, para mí, esa decisión dice más de su carácter que cualquier respuesta que pueda dar en una entrevista. Yo me quedé en silencio, sintiendo que las palabras se me acumulaban en la garganta. Era difícil asimilar que aquella mujer frágil que intentaba cambiar un neumático bajo la lluvia no solo tenía el poder de decidir mi futuro en la empresa, sino que probablemente ya lo había decidido. «Le diré algo», añadió. «No contratamos solo por habilidades técnicas. Buscamos personas que encajen con la filosofía de la empresa. Integridad, empatía, iniciativa. Y usted…» Hizo una pausa como para medir el peso de lo que iba a decir. Demostró todo eso antes de cruzar la puerta. Me miró fijamente un segundo más y luego sonrió por primera vez, de manera abierta. Así que, aunque oficialmente el proceso sigue su curso, su sonrisa se ensanchó. Yo ya tomé mi decisión. Sentí un alivio tan grande que casi tuve que apoyarme en la pared. Ella dio un paso hacia atrás, como si la conversación hubiera terminado. «Vuelva a casa, descanse, y espere mi llamada. Y, por favor», añadió con un guiño apenas perceptible, «no le cuente al panel que ya sabe quién tomó la decisión». Nos despedimos con un apretón de manos firme, y mientras salía del edificio, la lluvia había cesado y el cielo empezaba a despejarse. Caminé hacia mi coche con la sensación de que el día había sido mucho más que una entrevista. Había sido una lección. Cuando llegué a casa esa tarde, dejé el maletín sobre la mesa y me dejé caer en el sofá. Todavía podía sentir la humedad en los puños de mi camisa y el cansancio en las piernas, pero también una calma extraña, como si todo lo que había ocurrido hubiera sido parte de un plan invisible. Miré mis manos, aún con restos de suciedad en las uñas, y pensé en lo fácil que hubiera sido seguir de largo esa mañana. Podría haber pasado junto a ella, con el pretexto válido de que tenía una entrevista importante. Nadie me habría juzgado por eso. Y sin embargo, algo dentro de mí me obligó a detenerme. Durante años había creído que las oportunidades se buscaban con esfuerzo, con preparación, con trabajo constante. Y es cierto. Pero ese día entendí que también nacen de los momentos en los que decides ser humano antes que profesional, que hay puertas que se abren no por lo que sabes, sino por lo que haces cuando nadie te está mirando. Esa mujer, la presidenta del consejo, podría haberme evaluado solo por mi currículum. Podría haberme olvidado apenas nos despidiéramos en la autopista. Pero no lo hizo, porque, para ella, ayudar sin esperar nada a cambio no era un acto menor, era una prueba de carácter. En los días siguientes recordé las palabras de mi abuela. Nunca pases de largo si puedes ayudar. Tal vez ese consejo, que tantas veces había sonado como simple amabilidad, era en realidad una brújula para la vida. La llamada llegó 3 días después. No fue una formalidad, fue ella misma, con su voz firme y cálida, confirmándome que me había ganado el puesto. No por llegar a tiempo, no por las respuestas correctas, sino por haber demostrado, sin saberlo, la clase de persona que era. Hoy, cada vez que alguien me pregunta por el momento que cambió mi carrera, no hablo de logros, ni de estrategias, ni de contactos. Les hablo de un día gris en la autopista, de un neumático pinchado, y de cómo la vida a veces se detiene justo en el arcén para darte la oportunidad de demostrar de qué estás hecho. Porque, al final, no fue solo un empleo lo que gané. Fue la certeza de que la bondad, incluso en los momentos menos convenientes, siempre encuentra la forma de devolverte el favor.